Ahora aquí dentro de Account vamos a crear algunos componentes. Entonces voy a crear internamente la carpeta Components y voy a crear un nuevo componente que se llame, por ejemplo, Delete Modal. Este componente lo voy a crear con --rfc, allí lo tengo y voy a colocar como siempre un h1 que diga Delete Modal, con el fin de copiar su nombre y ahora importarlo aquí en Account Page. ¿Dónde lo puedo colocar? Usualmente los modales, cuando los creas a mano, deberías controlar mediante React Create Portals que estos modales se coloquen exactamente aquí. En el archivo index.html, que mediante React y los portales crear un archivo que esté después de nuestro root, que tenga un ID cualquiera, por ejemplo de una ventana modal, y allí es que nosotros estaríamos creando el modal. Pero como estamos utilizando un framework como Bootstrap, tiene su propia forma de manejar los modales y revisando un poco lo hace a través del body. Entonces no nos vamos a preocupar mucho por Create Portals, pero hay que tenerlo en cuenta si se va a crear un modal a mano. Entonces ahora en este componente lo que vamos a hacer es importarlo en el Account Page. Voy a colocar aquí un fragment que envuelva prácticamente a todo. Y una vez que lo envuelve, aquí puedo colocar arriba o abajo, en cualquiera de los dos lugares, el componente Delete Modal. Procedo a autoimportarlo, guardo, y al iniciar sesión observamos que allí tenemos al Delete Modal. Ahora vamos a trabajar sobre dicho archivo. Para ello vamos a utilizar el componente modal de Bootstrap. De hecho, voy a importar de una vez varios. El modal, el alert y el botón de React Bootstrap. El componente principal va a ser esta ventana modal. Y en el momento que hacemos eso podemos observar que el H1 ya no aparece, pero tampoco se ve por ningún lado el modal, y es porque para que se muestre tenemos que aplicar al atributo show true o false, en este caso true para que se pueda mostrar. Y allí tendríamos la ventana modal. Ahora tendremos que trabajar en el interior. Creamos modal.header, modal.body y modal.footer. Ahora dentro del header voy a utilizar modal.title y aquí voy a escribir eliminar usuario o eliminar cuenta. En el body voy a utilizar el alert con el variant danger para que esté como de color rojo y dentro vamos a colocar algún texto. Si revisamos tenemos un error y eso es porque aquí se modificó modal, se cambió por modal.title. Es un problema que tengo con una extensión para completar la etiqueta de cierre, pero no te preocupes. Se estaría viendo más o menos de esta forma. Aquí al header le podemos colocar un atributo, que es close button, y allí vamos a tener ahora una X desde la cual podemos cerrar, que en este momento no estará funcionando porque tenemos que configurarla, pero por lo menos ya aparece allí. Y aquí en el footer vamos a colocar dos botones, uno sería el botón de cancelar y el otro el botón de confirmar e eliminar la cuenta. Este con variant secondary y el otro con variant danger. Y se estaría viendo de esta forma. Ahora vamos a controlar su funcionalidad. Ahora para poder abrir y cerrar el modal necesitamos tener la información de si el modal está abierto o cerrado en un estado. ¿Dónde podemos crear ese estado? ¿A nivel del modal o a nivel de la Account Page? Podría hacerse en cualquiera de los dos, solo que si lo encapsulamos en el modal tendríamos que de alguna forma pasarle al padre, el Account Page, la función para que pueda actualizar el estado y abrir el modal cuando le demos clic en eliminar cuenta. Y eso, si bien se puede hacer utilizando un hack con referencias, lo más normal es hacerlo en el componente padre y enviar dichas funciones al hijo. Y de esa forma es que lo vamos a hacer y es lo más sencillo realmente. Así que aquí en el padre vamos a crear un estado mediante el useState
que se llame isOpenDeleteModal. Lo inicializamos en false y vamos a crear también aquí dos funciones para poder actualizarlo. Una que establece su valor en true y una que establece su valor en false. La primera que voy a utilizar es esta que dice OpenDeleteModal y esta ya te imaginarás en dónde. Voy a presionar Control F para poder buscar el texto eliminar cuenta. Así que a este botón le voy a agregar un onClick que escuche la función OpenDeleteModal. Ahora cuando presionemos en él, ese estado cambiará a true. Y ya te imaginarás dónde vamos a utilizar ese estado. De hecho, va a ser tanto el estado como la función de cerrar el modal. Así es en el componente DeleteModal. Por lo tanto, vamos a pasarle esas dos cosas. Y aquí lo tendría. Sin embargo, dentro del modal no vamos a tener realmente varias funcionalidades similares. Entonces, para simplificar un poco, dentro del modal lo vamos a llamar simplemente isOpen y close. Ahora en el DeleteModal vamos a recuperar ese isOpen y ese close. De hecho, esto lo puedes llamar handleClose, ya queda a cómo lo desees hacer. Como estarás pensando, este isOpen iría aquí en show para comprobar si el estado está en true o en false y así controlar que el modal se abra o se cierre. Y ahora esta función de close la vamos a utilizar en el evento onHide de este modal. OnHide básicamente va a controlar las distintas formas de cerrar un modal. Pues cuando utilizamos este componente lo podríamos cerrar desde esta X que colocamos con el atributo, ¿recuerdas? Y también si nosotros presionamos fuera. Al hacer cualquiera de esas cosas se ejecutaría esa función de close. De hecho, para que se vea un poco mejor, la voy a quitar de aquí y simplemente voy a volver a construirla temporalmente solo para probar. Allí tenemos una función que dispara un alert. Entonces vemos que si nosotros presionamos en eliminar cuenta, el estado pasa a true y se muestra el modal. Pero si nosotros presionamos en la X, ahora se ejecuta close function. Y si nosotros presionamos fuera del modal, también se ejecuta close function. Entonces ahora en lugar de ejecutar esta función que acabamos de construir, ejecutamos la función que nosotros le pasamos por properties que coloca el estado isOpen en false. Entonces ahora cuando presionemos en la X, el modal se cierra. De igual forma cuando presionemos fuera del modal, también se va a cerrar. Pero cuando nosotros presionamos en el botón de cancelar, allí no sucede nada. Y eso es porque este close lo tenemos que utilizar también aquí en el onClick del botón que indica cancelar. De esta forma, ahora cancelar también va a poder cerrar el modal. Y ahora finalmente nos quedaría crear una función para controlar que sí, ya queremos confirmar que queremos eliminar la cuenta. Podemos crear una función que se llame controlar confirmación o controlar envío o controlar eliminación, como tú quieras. En este caso vamos a usar handleDelete. En esta función nosotros realizaríamos la respectiva petición HTTP comprobación de errores y todo lo que ello implica, para posteriormente, cuando esto termine, cerrar el modal. Aunque esto realmente sería opcional, ya que si nosotros eliminamos la cuenta, ya el usuario ni siquiera debería poder loguearse. Vamos a comprobar eso accediendo a la información del usuario. Entonces aquí lo que vamos a hacer es extraer mediante el hook useOut la información del context provider, específicamente la función de cerrar sesión. Voy a dar aquí control espacio para que me permita autoimportarlo y fíjate que aquí lo importó fácilmente sin tener el archivo abierto y eso es porque uno de los archivos que tenemos abierto, que es el account page, ya tiene su referencia, por lo tanto el editor lo encuentra más fácilmente. Bien, ahora con esta función de logout vamos a ejecutarla cuando nosotros hagamos la petición. Así vamos a simular que el usuario se eliminó y ya el estado no tiene ningún usuario cargado. Bien, aquí si presiono eliminar cuenta y confirmo, al parecer no pasó nada, pero si nos vamos al Loud Provider,
Aquí todavía tengo el usuario. Vamos a ver qué está pasando. Y es que por supuesto no hemos llamado esta función en ningún lugar. Entonces vamos a copiar handle delete y vamos a decir que se ejecute cuando le demos clic a eliminar mi cuenta. De esta forma, cuando le demos clic, ya no tenemos el usuario en el state del out provider y por lo tanto en acción automática se hace la redirección mediante la ruta privada. Y ya estaríamos en la página de iniciar sesión. Así hemos más o menos simulado esto. Voy a la consola y encuentro que en este momento dice que handle delete está asignada pero no está usada. Bueno, si recargo ya eso no debería estar porque ahora sí la estoy usando. Luego de hacer el backend haremos varias modificaciones, pero por ahora ya hemos finalizado lo que queríamos con la ventana modal para eliminar un usuario.